Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Diosidencias. Hoy tenemos a una súper invitada. Ella es originaria de Perú, actualmente vive en Brasil. La podemos conocer como la bombera comunicóloga. Ella es Joana Lazo. Hola Joana, ¿cómo estás? Bienvenida a Diosidencias. Estoy muy feliz de poder estar compartiendo un poco más de estas experiencias vividas y, por supuesto, contar mi diosidencia. Estamos encantados y la verdad soy muy agradecido tanto con Danita por haberme pasado tu contacto y tu cuenta de Instagram. Estoy muy contento que nos esté brindando un espacio de tiempo para poder compartir esa historia. Así que el tiempo es todo tuyo. Adelante con esa diosidencia. Claro que sí. Quiero contarles un poco sobre una experiencia que he pasado, como todos nosotros que siempre hemos de repente, inclusive capaz tú que estés pasando por una dificultad o siendo un poquito más profunda, estés pasando por un duelo, hayas perdido a alguien en COVID y tengo certeza que hemos perdido un amigo, un familiar, un tío, un padre, una madre. Bueno, déjame contarte entonces qué es lo que aconteció más o menos en mi vida. Yo, como toda mujer que tiene ganas de poder casarse, anhelar ese sueño, conocí a mi esposo, a Rodrigo, aquí en Brasil. Trabajo en la red Nuevo Tiempo de Comunicación, soy locutora de radio y nos conocimos en Brasil y tuvimos ese sueño anhelado de casarnos. Como soy originaria de Perú, pedí a mamá y a papá que puedan venir a que pueda hacer mi boda aquí en Brasil. Y mamá, pues con tanto cariño, ella trajo maletas llenas de cosas típicas, de mantas, inclusive ella bordó en mi vestido en la parte final algunos detalles típicos. Tengo certeza que en la cultura de México también aman mucho y valoran tanto nuestra cultura. Bueno, en Perú es lo mismo. Mamá trajo mantas y nosotros le llamamos yicyas, que son en quechua, estas mantas coloridas típicas del lugar de donde mi papá es, originario de Ancash, Perú. Entonces, cuando yo vi todas las cosas que trajo mamá, mi corazón se alegró porque yo me quería casar. Todos los que hemos viajado a otro país, amamos el doble a nuestro país y lo extrañamos tanto. Entonces, cuando vi mi bandera, cuando vi mi vestido, cuando vi las mantas, para mí fue un sueño hecho realidad. Y ver el sonrisa de mi mamá también, que se casaba, la hija, para mí era todo. Solo que en todo ese trayecto de la correría, de buscar un lugar, decidimos nosotros alquilar un yate para casarnos en medio de una isla, alquilamos un dron para que las tomas estén espectaculares y todo eso estábamos planificando. Solo que Dios tenía otros propósitos y lo más increíble es que Él tenía propósitos para mi salvación, para poder volver a recordar de dónde estaba mi principal objetivo. Entonces, en medio de todo eso, toda esa decisión, recuerdo que como era época del 2021, era el COVID, estaba en su mayor auge, mi mamá pegó COVID. Y imagínate una semana antes de casarme y mamá hospitalizada. Imagínate inclusive estar hospitalizado en otro país que ni siquiera hablan tu mismo idioma y ver a mi mamá convaleciente, ver que necesitaba unidades de sangre, ver que estaba comprometido sus pulmones, salir del trabajo, salir de la locución, animar a otras personas de que conozcan a Cristo, porque Radio Nuevo Tiempo trabaja en eso, y salir con todo ese énfasis a poder ver a alguien que estaba luchando contra su vida todos los días era desgastante. Y algo que a mí me encanta poder siempre recordar como un aprendizaje es que Rodrigo en ese momento era mi novio y yo recuerdo que él se convirtió y creo que estos momentos, los momentos más difíciles es donde uno puede ver cuánto amor hay en la otra persona, verlo peinar a mi mamá, verla cambiarse, cuidando en cada detalle, yendo a comprar los pañalitos porque ella ya no podía más levantarse porque su sistema inmunológico estaba tan mal
y ver a Rodrigo como novio, estando allí, desvelándose, para mí fue una demostración de amor increíble. En medio de toda esa situación desgastante, porque los que acompañamos a nuestros familiares y que estaban en unidad de cuidados intensivos, nosotros teníamos que desvelarnos y 1 hora al día los doctores venían a decirnos cómo estaba el avance de nuestro familiar. Y estaba comprometida al 70% de los pulmones de mamá. Y recuerdo que en toda esa situación nosotros teníamos otro seguro de vida, ¿no? Y decidimos trasladarla de un hospital que era del Estado, un hospital que por ser del Estado la negligencia médica pues sucedió a full. Decidimos trasladar a mamá y en ese traslado, es por eso que mucho quería que me puedan presentar como bombera, es que ese fue uno de los momentos tan vitales cuando el doctor me dice, ¿quieres acompañar a tu mamá en la ambulancia? Y para mí fue ese momento tan crucial donde yo pedí a Dios y le dije, Dios, por favor, ayudé a tantas personas a estabilizar dentro de una ambulancia. Ayudé a tantas personas. Y este es el momento que te pido, por favor, de mi corazón, que me dé fuerzas a no llorar y a poder estabilizar a mi madre para que sature, ¿no? La saturación significa que pueda respirar, que pueda llegar oxígeno a su cerebro, porque no la querían trasladar porque estaba en 64, que es muy bajo. Y le oré a Dios y le dije, Dios, por favor, permite trasladar a un hospital adventista. Y cuando subí, yo me contuve las lágrimas y le dije, mamá, vamos a llegar. Le agarré la mano y le pedí a Dios que no me permita derramar una lágrima. Y Dios mostró su amor donde mi mamá se estaba saturando como si fuera una persona sana, 94 en saturación. Eso significa que parecía que Dios le daba esos alientos de vida extras para que pueda llegar al otro hospital. Y para mí fue un milagro, porque alguien que estaba comprometido con ese porcentaje y que esté llegando al otro hospital con esa saturación y que yo no derramara ni una lágrima, para mí eso fue lo más precioso. Y entendí por qué es que me formé de bombero y era para este momento, para poder ayudar a mi madre a llegar al otro lugar. De repente llegamos al hospital y el trato era diferente. Los médicos comenzaron a orar, los médicos comenzaron a darme fuerzas de lo que estaba devastada. Y ellos fueron honestos y decían, tu madre está muy mal, pero vamos a ver lo máximo, aquí ya está en un lugar diferente. Nuevamente no dormimos esos 2 días, no comimos, no, y por eso te digo a ti que estás escuchando, yo sé lo que tú estás pasando, sé que es acompañar a alguien que está, y al mismo tiempo me imaginaba todas las veces que me desgastaba quejándome, me desgastaba o inclusive peleaba con mamá y yo decía, por favor, a las personas que estaban cerca mío y veía a las hijas adolescentes peleando con su mamá, yo me acercaba a ellas y les decía, no la trates así, porque si tú estuvieras en mi caso, yo daría todo por estar nuevamente con mamá, pero ahora está entubada, no puedo hacer nada. Trata bien a tu madre, por favor, no pelees con ella, abrázala, tú tienes la oportunidad, yo ya no lo puedo hacer más. Y ese coraje me daba a poder recordar que nosotros tenemos tantas cosas, pero hay cosas que no podemos comprar. El tiempo, la salud y la vida. Y todo ese tiempo yo oraba y le decía a Dios, Dios, por favor, haz un milagro, que mi mamá se sane, por favor, todo el tiempo, todos los días, a todas horas. Y Dios respondió de otra manera. Dios respondió de una forma que durante estos últimos años yo estaba queriendo y todo el tiempo como que decía, mi mamá falleció, porque al final ella falleció. Fue un viernes a las 9 de la noche que justo era un día, al siguiente día yo me iba a casar, pero mamá falleció un día antes. Y todos estos años yo he estado pronunciando, mi mamá falleció un día antes de mi casamiento. Y es por eso que yo traté de comenzar a buscar ayuda, porque el duelo es un proceso. Y en toda esa ayuda que yo busqué, Dios me dio la mayor oportunidad de mi vida, porque fue en esa respuesta, en medio del dolor, en medio de la muerte, pude tener la seguridad de que el sentir es diferente al creer, porque para mi mamá Dios ya volvió. Y fue esa esperanza que yo abracé de lo más profundo de mi corazón. Y comencé a entender que uno puede tener un pensamiento alternativo, un pensamiento positivo, un pensamiento diferente. Y más bien cabe en mí las ganas que yo le ponga de poder estar pronto con ella. Porque mamá, a través de su vida, a través de su amor, siempre con los niños, siempre dando su 100%, ¿qué estoy haciendo yo en vida para volver a encontrarme con mamá?
Por eso es que yo abrazo una frase que es que hoy día es un día menos para el regreso de Dios. Hoy es un día menos. Pero ¿qué hice en este día? ¿Qué he hecho en este día? Es por eso que tú que estás escuchando en este momento, capaz estés pasando por un proceso, entiende de que no hay nadie que esté adelantado ni atrasado. Este es un texto precioso que está en Filipenses que dice, no hay nadie que esté adelantado ni atrasado, mas una cosa hacemos, es que nos olvidamos ciertamente el pasado y proseguimos hacia ese premio supremo, es estar con Cristo Jesús. Yo decidí proseguir. Yo me casé en medio del dolor. Al inicio te conté que había alquilado un yate. No pudimos ir por obvias razones. Mi papá vino, que es pastor, y él me dijo, ponte tu vestido. Vamos a contarle a mamá cuando estemos y cuando nos reencontremos que tú fuiste fuerte y que te casaste porque Dios gritó más alto en tu corazón. Y pues yo recuerdo y si ustedes quieren pueden ver las fotos. Mis fotos no fueron las perfectas de una boda. Mis fotos fueron una persona vulnerable, pero una persona que confió y creyó en Dios y que no solo sintió como las olas del mar que van y vienen, sino una persona que sabe de que necesita creer en Cristo. Entonces, a partir de esa situación, yo comencé a recibir muchos mensajes, dos tipos de mensajes. Un mensaje muy difícil de poder afrontar, diciendo, ¿por qué lloras? ¿No crees en Dios? Aún existe falta de conocimiento en la salud mental, de que ser vulnerable o pasar por un estrés postraumático que yo tuve no es falta de fe, sino es que es un proceso del ser humano que tiene a través de un duelo, en mi caso de esperanza. Y también recibí otros mensajes maravillosos de personas que estaban pasando por la misma situación que yo y que me decían, ¿cómo es que te lograste casar si tu mamá murió? Y yo les decía, es que para mí Dios existe. Y recién allí yo me di cuenta, yo en serio creo que Dios existe y no solo lo siento. Y allí yo me armé de fuerzas y valor y quise entrar en mucha más profundidad con respecto a la salud mental, a poder entender, y apoyé a tantas personas que estaban pasando por duelo en esa época de COVID. Y al final, de tanto amor, transformé mi dolor en misión. Y pues hace un año me formé de terapeuta familiar, especialista principalmente en lo que es parejas que están distanciadas, parejas que de repente no consiguen gestionar, inclusive personas que no consiguen abrir su corazón por algún trauma, por algo que de repente no consiguen lidiar. Y ahí entendí de que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y yo decidí que el sufrimiento en mi caso sería opcional. Y es por eso que aún sigo en el duelo, aún duele. No, por ejemplo, el Día de la Madre, por supuesto que voy a llorar, pero tengo certeza que pronto nuestras lágrimas se convertirán en gozo. Fue un poco difícil también contener todo el sentimiento porque pues al final me imaginaba a Joana en ese día especial, pues sin esa compañía. Puedo llegar a pensar que fue bastante doloroso, pero como tú dices, tú abrazaste la esperanza y pusiste tu meta y tu enfoque en algo más allá. En algún momento cuando le puedas contar y la puedas abrazar, le vas a decir que fuiste mucho más fuerte. Gracias por compartir esta historia tan personal y yo creo en las diosidencias y creo que todo cumple un propósito. Cuando de repente las cosas no salen como las habíamos planeado y las habíamos pensado, al final Dios tiene mejores planes y ahora te has preparado para poder ayudar. Quizá el impacto o las herramientas que ibas a tener antes de este acontecimiento iban a ser muy diferentes a las que tienes ahora. Ahora estás pues ayudando, me imagino, a muchas personas, estás compartiendo. No solamente te has formado sin haberlo vivido, sino eres una profesional del área que puede apoyar, pero que también ha pasado por eso y puedes entender el dolor que otras personas pueden llegar a tomar. Gracias por compartir esa historia. Y no sé si para ir cerrando quisieras compartir alguna frase o algún versículo que nos quedemos. Yo sé que ya nos compartiste uno, pero ¿quisieras agregar algo más? Claro que sí. Me gustaría compartirles uno que lo tenía guardado por aquí, pero lo voy a buscar nuevamente. Pero más o menos puedo decirles lo que significa. Me parece que está en 1 Corintios, no recuerdo bien el capítulo. Abracé mucho ese versículo en el peor momento,
cuando recibí la noticia del fallecimiento, leí el versículo que decía, no existe prueba humana que el ser humano no pueda soportar. Asimismo, Dios te dará una salida. Entendí y dije, si yo estoy pasando por esto y de repente Dios está permitiendo que yo afronte esto, lo voy a poder soportar. Y efectivamente lo conseguí soportar y Dios me dio la salida de poder tener un amor verdadero, de un esposo que se demostró ser esposo antes de tiempo, transformar nuestro dolor en misión y poder ser la extensión de Cristo. Imagínate, la mies es mucha y son pocos los obreros. Si cada uno daría su 100%, aproximaríamos el regreso de Cristo. Somos tantos, 12 hicieron tanto. Inclusive si tú ahorita preguntas la historia de tu iglesia, vas a escuchar 10 pioneros, 15 pioneros, y ahora que somos 3,000, 2,000, ¿qué estamos haciendo? Solo nos estamos quejando de lo mismo. Por eso yo te extiendo esta invitación a que puedas hoy reconciliarte con Cristo y pedirle, Dios, aquí estoy, aquí están mis brazos, aquí está mi conocimiento, aquí están mis dones, aquí están mis talentos. Ayúdame a poder, por favor, ser parte de tu plan de salvación. ¿No? Algo que me propuse con mi esposo es lugar que nos inviten a predicar. Nosotros vamos a las casas, vamos y visitamos, e inclusive hay personas que dicen, no, pero ellos están mal de la salud mental, no, pero ellos toman sus pastillas. No, por favor, no categoricemos, porque lo mismo de la enfermedad de la salud física es lo mismo en la salud mental. Necesitamos ampliar nuestro conocimiento y por favor, busca ayuda. Si tú no estás consiguiendo gestionar y estás en lo mismo todo el tiempo, es porque no es tu prioridad. El 2023 ya pasó. El 2024 no puede ser más un borrador. Necesitas pasar a limpio y tienes a Cristo que está allí queriendo que tú seas parte del plan de salvación. Muchísimas gracias. Abrazo mucho tus palabras y totalmente de acuerdo con la parte de que a veces creemos que la salud mental es falta de conexión, comunicación con Dios, cuando son cosas totalmente distintas que a veces en este mundo que vivimos es muy fácil padecerlos. Y por más que veas feliz a una persona, tú no sabes lo que pueda estar pasando. Como dice la frase, ¿no? Caras vemos, corazones no sabemos. Muchísimas gracias por tan lindo mensaje, por tan bella historia. Te mando un abrazo y sé que tú abrazas la esperanza de poderte reencontrar en ese gran día especial. Y es un gusto para mí poder compartir tu historia con la gente que nos escucha. Y tú que nos escuchas y también quieres compartir tu historia, puedes escribirnos a diosidencias.podcast. No olviden seguir el podcast. Estamos en Apple, Google Podcast, YouTube Music, YouTube, en diferentes plataformas para poder compartir la esperanza y que siempre hay un plan mejor por parte de ese ser superior. Gracias, Johanna. Muchísimas gracias. Te mando un abrazote y realmente me inspira tu historia, me inspira las fuerzas que en algún momento tuviste que tomar, abrazada pues obviamente de las promesas que encontraste en la Biblia, para poder cambiar y girar esa historia para cumplir una misión. Nada pasa en vano, todo tiene un propósito y a veces es mucho mayor. Quizá en el momento no lo vamos a entender, pero ahora tú pudiste ver que ibas a tener un buen esposo, un esposo tan amoroso, mucho antes de que tomaras esa decisión. Puede ser muy difícil, sé que la herida va a tardar, pero pues ya estás transformando todo eso en una misión, como dijiste, y eso me encantó. Te mando un abrazo y espero tenerte cuando gustes en Diosidencias. Claro que sí, y solo me despido diciendo que recuerda que la mayor noticia que tenemos a diario y la buena noticia es de que hoy día es un día menos para el regreso de nuestro buen Salvador. Dios los bendiga. Muchísimas gracias, hasta luego, bye. Chao, chao. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.